Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ustedes saben que por lo menos una vez a la semana me gusta cruzar desde este pequeño jardín al patio de la escuela. Y ahí voy caminando al patio de la escuela mientras voy escuchando, ya se escucha el sonido de las campanas, la vibración de la escuela chilena, los niños. Y cada vez que entro en la escuela es inevitable que me encuentre con ella, la gran inspiradora, por lo menos para mí, en pedagogía, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Qué rotunda esa afirmación y qué pertinente, Gabriela Mistral. Y mirando a los niños, algunos jugando ahí en el patio, me acordé de un poemilla que muchas veces he mirado en menos, esa poesía infantil de Gabriela Mistral, pero ojo porque ahí hay gran poesía, que lleva como título Todo es ronda. Los astros son ronda de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niños, jugando la tierra a abrazar. Jugando, jugando, todo es juego. El movimiento del universo. Hay alguien que dijo por ahí que el dios del tiempo, Aion, es un niño que juega y de repente juega con nosotros. Es el tiempo que está jugando con nosotros. Esto es un gran juego, ¿no? Y justamente de eso vamos a conversar hoy día con alguien que le ha seguido la pista a ese juego, pero no solamente a eso, sino también al tema del ocio, al tema del tiempo libre, ese famoso tiempo libre, entre comillas, lo vamos a colocar ahora. Él es investigador, ¿cómo presentarlo? Emprendedor, ha sido un estudioso de la inteligencia colectiva y el aprendizaje colaborativo. Estuvo, fíjense ustedes, en Brasil y en el Congo en una investigación de campo de primates. Ahí aprendió muchas cosas y ha publicado, entre otras, un libro que se llama 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, que fue repartido en varias escuelas públicas aquí en Chile. Eso lo hizo con el Ministerio de Educación, justamente promoviendo el juego como herramienta clave del aprendizaje. Bueno, a veces nos ponemos, o el sistema se pone tan serio, ¿no es cierto? Estandariza todo, quiere medirlo todo, lleva a los niños a eso. Y resulta que en realidad ponerse serio es jugar. Y me acordé de Juan Huizinga cuando parte su libro diciendo que la actividad fundamental que dio origen a la civilización y la cultura fue el juego. O sea, en el principio es el juego, o en el principio estaba la ronda, como diría Gabriela Mistral. Ragnar Benke, aquí en el patio de la escuela Ragnar, muy bienvenido, qué gusto poder encontrarnos otra vez y conversar. Sí, qué gusto más grande, qué honor estar acá. Ragnar, a ver, me gustaría que me contara un poco la historia, tu camino, cómo llegas. Ahí vamos a llegar después al juego, vamos a tener tiempo para hablar de eso. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu camino? Un camino lleno de inquietudes, de cruzar disciplinas, de cruzar encuentros con personas significativas en tu vida. Después tú las vas visitando, Varela, Maturana, Sublet,
Lola Hoffman, ¿no es cierto? Claro. Hasta Byung-Chul Han, entre otros. Cuéntame un poco esa historia tuya. Sí, la historia con el juego, bueno, de partida es antes que yo fuera consciente porque vengo de una familia que por miles de razones juega mucho. Ah, tu familia es juguetón. Juega mucho, así como que el juego ha sido la manera de vincularnos, de conversar. Siempre me acuerdo arriba de una camioneta, en el pick-up de atrás, ¿no? Con mi papá en Paraguay. Aventura, 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 aventura. Mi papá siempre tenía esa cosa que decía, aventura, aventura, aventura. Todo es como, vamos a la aventura. Y eso nos motivó mucho, pero el placer del juego, del goce, del riesgo. O sea, es algo que antes de ser teórico, es experiencial en la convivencia de la vida, ¿no? Pucha, qué importante, porque uno a veces ve, no padres con malas intenciones, que le dicen, no te caigas, no te mojes, no te metas en el barro, no te subas que te vas a caer de la... En Chile hay mucho eso, ¿eh? Claro. Del miedo al riesgo del niño. Y está estudiado que mientras más moretones tenga un niño en el cuerpo, está mejor, digamos, está más sano que el niño que no tiene ni una mancha, ni un riesgo, nada. Claro. Un rasguño. Tal cual, nosotros nos íbamos al cerro, al cerro de San Carlos de Apoquindo, donde está el Club de Universidad Católica, ¿no? Entonces, Hermoso cerro ese. Hermoso, abajo del provincia. Entonces pasábamos todos los fines de semana y las tardes, ahí donde los adultos, mi papá, mi tía, mi mamá, así, toda la familia se juntaba en una fogata a hacer pollo asado. Y a nosotros nos dejaban libres y nos íbamos por los cerros, pero sin límite, y subíamos los cerros y ya por acá estamos en Argentina, pensábamos nosotros, ¿no? Y nos caíamos, llegamos con... Entonces esa fue la escuela, una escuela que es la convivencia, ¿no? Y después cuando comencé a estudiar antropología en la universidad, vino la opción de hacer una escuela para los hijos de los funcionarios de la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Miller. Y esa escuela estaba basada en la pedagogía de Paulo Freire. El gran Paulo Freire. Paulo Freire, Sí, ¿no? claro. Entonces, y eso fundamentalmente para la liberación, para la participación, para la igualdad, todo se traduce en que la metodología es el juego. Entonces empezamos a hacer juegos impresionantes y diseñar colectivamente. Y todo ese grupo del año del 2003-2005 terminaron siendo expertos en educación y trabajan algunos en el Ministerio de Educación, en política, en centros de investigación. Porque lo que pasó ahí fue que descubrimos a través del juego que la educación es un fenómeno para crear, no para aprender y aplicar, ¿no? Es crear currículum, crear actividades, crear una visión de qué es el ser humano. Entonces, esa fue la inspiración fundamental. Y después tuve ya la suerte de que mi hermana Isabel Benque estaba estudiando Isabel. juego. Sí, ella ha Bonobo, estado en el jardín claro. aquí, Isabel. Y me dijo, ven, como yo estuve siguiendo Muriques, que es una sociedad igualitaria de primates en Brasil, me dijo, como tú ya estuviste allá, vente de ayudante al Congo, y ahí pudimos ver el juego, no solo en infantes, sino en adultos. ¿Qué aprendiste del juego ahí? Fue con esos primates? impresionante que fuimos a observar el juego en adultos por la importancia del juego para el bienestar de la vida de nosotros, como primates ya grandes. Y durante 4 meses los primates no jugaban los adultos. Y la investigación era de 6 meses, o sea, todo mal, ¿no? ¿Ya? Porque iba a estudiar juego en adulto y no juegan. Pero lo que sí veíamos es que caminaban mucho, a veces 10 kilómetros diarios, nosotros atrás, y comían unas bayas de muy pocas calorías. Entonces decíamos, ¿qué está pasando? Comen pocas calorías, viajan mucho, hasta que en el mes número 5 aparecen unas chirimoyas gigantes. Por lo tanto, mucha caloría, y ya no tienen que recorrer grandes espacios y aparece el tiempo liberado. El tiempo liberado. Ahí lo descubriste. Ahí lo descubrí. Entonces aparece el tiempo liberado, pero ¿por qué aparece? Porque baja el estrés. Entonces lo primero es que tú, para poder jugar, tienes que liberarte por un momento del estrés real de la sobrevivencia, que es lo que impide estar tranquilo, gozar en la abundancia. Entonces, en los periodos de abundancia juegan los adultos, pero en los periodos de escasez están estresados, y el estrés inhibe cognitivamente el juego. Entonces ahí fue como... Ese estrés que es parte de la vida misma, Sí. pero que nosotros heredamos ese estrés, pero nosotros se sobregira, se dispara y se desconecta del estrés original, por decirlo así, ¿no? Claro, por distintas razones, pero no es solo humano, eso es muy importante. Los babuinos, por ejemplo, cuenta Robert Sapolsky, se dedican a conseguir calorías durante 4 horas, 6 horas diarias. Es decir, dice, les quedan 12 horas para hacerse miserables entre ellos, ¿no? O sea, no solo el humano ocupa su tiempo libre, no liberado, ocupa su tiempo libre para
hacer miserable a otro, sino que es parte de los primates que viven en tipo de estructura jerárquica que hace que tú, para ser feliz, tienes que aplastar a otros. Pero no es porque nadie sea malo, es porque los incentivos de calorías, de sexo, de atención, son para pocos. Si hay para pocos, hay que pelear. Si hay para todos, bueno, no es necesario porque no ganas nada peleando. Entonces, tiene que ver mucho con las estructuras de los incentivos, las sociedades que pueden tener abundancia y ocuparla para el goce. Oye, por aquí veo que hay un proyecto, el proyecto RIA, ¿no es cierto? Que, Sí. que tiene que ver con potenciar la inteligencia colectiva. Me gustaría que me hablaras de qué entiendes por inteligencia colectiva y en qué consistió, no sé, una investigación. Sí. Creo que fue eso. Sí, eso es muy importante porque la definición de Robin Dunbar, que este tremendo... Robin Dunbar, que Robin parece Dunbar. un referente para ti. Cuéntanos quién es, para el que no lo conoce. Robin Dunbar es uno de los primeros antropólogos, psicólogos, así tiene, de la Universidad de Oxford, que planteó que la evolución del cerebro humano no tiene que ver ni con la adaptación al ambiente, ni con la relación con las herramientas, que es lo clásico, sino que es una evolución del cerebro social. O sea, es para poder coordinarnos y entendernos y crear con otros. Por lo tanto, las verdaderas habilidades que puede lograr nuestro cerebro es la habilidad de sintonizar y empatizar. Esa es como... Entonces, él plantea que lo que define a un ser humano es una mente colectiva en cerebros distribuidos. Interesante eso. Entonces, ¿no? Es como somos- en red, ¿no es cierto? Es como Claro. una mente que está en red, que está conectada, ¿no es Claro. cierto? Entonces, y, bueno. perdón, y eso si lo aplicamos a la educación, ¿cuál es la aplicación o cuál es la deriva que tiene ese concepto en educación? La aplicación es radical porque yo quise medir esto. Entonces les puse a los niños un anteojo que tiene una cámara escondida. O sea, ellos sabían, pero una cámara, lentes cámara. ¿Sí? Entonces filmé todo el campo visual de los 30 niños y lo pasé por un software que inventamos que te decía cuántos segundos un niño mira al otro. Y lo que salió es que los niños miran mucho más tiempo a sus pares que al profesor. Era obvio, el profesor lo mira en un 3%. Pero lo que fue radical es que los niños que mejor le iba en matemática y lenguaje ¿Ya? es los que más miran a sus compañeros, no al profesor. Lo que es... A ver, ¿Y eso cómo se explica? Porque el aprendizaje entre pares es más poderoso que el aprendizaje con el profesor, porque están en el mismo lenguaje y en el mismo mundo. Y ahí eso, por lo tanto, si Por eso lo hubiera tanto. que aplicarlo en la escuela, ¿qué significaría? ¿Qué habría que hacer? Exacto. Entonces, si tú tomas eso en serio, el profesor, en vez de ser alguien que enseña, pasa a ser alguien que facilita el aprendizaje colectivo, Una especie de coordinador. coordinador de que ellos aprendan entre ellos. Los grandes le enseñan a los más chicos, pero tú ocupas el poder de aprendizaje del grupo para que los individuos aprendan, no el profesor que está agotado tratando de ser el referente de 40 niños. Entonces, en vez de ser una amenaza al profesor, esto es, libera tiempo al profesor y le da participación a los alumnos para construir mente colectiva. Porque al final la habilidad de la adultez es aprender a colaborar. Lógico, evidentemente. A ver, y con el Ministerio de Educación, tú promoviste el juego como una herramienta de aprendizaje, ¿ya? Esto debería ser obvio, nosotros saber que el juego es fundamental para el desarrollo de la infancia, el desarrollo de ciertas habilidades básicas, mínimas. En el juego tenemos nuestro primer contacto con el mundo, con los otros, etcétera. Pero sin embargo, pareciera que el juego hubiera sido expulsado del sistema, ¿no es cierto? Queda como para el recreo. Claro. Pero no, descubrimos algo distinto aquí con el juego. Claro, el Ministerio de Educación de Chile me invitó a mostrar por qué el juego era importante en la escuela y la técnica que yo ocupé fue, bueno, que los grandes referentes de la sociedad muestren que ellos viven lúdicamente como adultos. Entonces entrevisté a Maturana, entrevisté al Premio Nacional de Educación, entrevisté a grandes pedagogos de Estados Unidos, así como una red. Y lo interesante es que todos estaban de acuerdo en que el juego es la herramienta para el desarrollo integral y el libro se descarga gratis, así que lo pueden bajar a internet y ver específicamente. Pero lo que más me interesó a mí, dado que yo ya sabía eso, es que ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el obstáculo? Que los niños solamente van a desplegar su poder de juego en la medida que el adulto juegue. Nuevamente, el juego en Claro. adulto es clave. Lógico. ¿Y cómo tú facilitas juego en adulto? No se puede pretender una sociedad ideal que no haya estrés para que todos los adultos jueguen, porque el estrés es parte del ser vivo. Estamos siempre, la vida no está garantizada, o sea, podemos morir y nos podemos dañar. Entonces, Oye, aceptar eso es interesante. Sí, ahí lo hablamos. Incorporarlo, ¿no? Sí, pues estamos siempre al borde de morir Ujú. en cualquier descuido.
Y esa es la vida adulta. Lo que sí se puede hacer es que tú puedes hacer burbujitas de confianza. Entonces, aquí los animales, por ejemplo, señalan muy bien cuando estamos en confianza con una marca, que es la sonrisa. Ajá. Tú con la sonrisa le dices al otro, estoy gozando la interacción, quiero más interacción, estamos en confianza. Y nosotros en rito. Si estamos en una fiesta y aparece el alcohol, por ejemplo, estamos en confianza. Son ritos donde hay muchas pautas, la hora, la comida, y el rito fundamental que ha construido comunidad en toda la historia humana, en todas las culturas, es compartir comida. Porque tú cuando compartes comida, las mismas chirimoyas, digámoslo así, baja el estrés y queda en una disposición que lo puede ocupar para derrochar esa energía extra o tiempo extra en tiempo libre o entretención. O, como decían los griegos, vas hacia la escuela, que es ocupar el ocio para la virtud. Ese es el tiempo liberado. Ya, ahí me gustaría hablar en ese concepto de la escuela. ¿De dónde nace la escuela en el mundo griego y qué tiene que ver con el ocio, la virtud? A ver, veamos. No sé si te acuerdas, pero en los griegos hay algo muy interesante que Heidegger lo puso así de manera radical, que es que se cree por Platón que la filosofía es, ¿no es cierto?, la búsqueda de conocimiento. Claro. Pero bueno, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien, la búsqueda de... Pero es una atención hacia algo. Lo que muestra Heidegger es que para los griegos no existe filosofía, existe filosofón. Es decir, amor, pero en el sentido de los griegos el amor es correspondencia. Tú no puedes amar algo platónicamente. Amar es algo que siempre te ama a ti también. Y sofón no es conocimiento. Sofón es unidad, es universo. Entonces lo que es realmente el filósofo es alguien que está conectado poéticamente con la existencia. Y por eso las escuelas son espacios para desarrollar el asombro y la perplejidad y la belleza de existir. Y está la escuela socrática, la escuela pitagórica, la escuela de los estoicos. Entonces una escuela es un espacio para que tú ocupes tu tiempo para llegar a lo más alto. Y lo más alto es este estado lúdico de qué maravilla lo que estamos viviendo, ¿no? Puede ser el dolor incluso. Claro, el asombro y el júbilo y la perplejidad también. Claro, y además la filosofía hoy día la entendemos como la actividad de un señor que está en un escritorio haciendo filosofía en la academia, ¿no es cierto? Para un paper. Eso no. La filosofía, primero, en su origen fue oral. Todo lo que tú acabas de citar, las distintas escuelas, estoico, epicurio, también, también Platón hizo escuela, Aristóteles y los peripatéticos y todo. Y algo que decía un francés, un helenista, la filosofía era un ejercicio espiritual. Sí. Era para vivir mejor. Exacto. Y tenían unas dietas, ¿no? Comían esto y no lo otro. No era una cosa de aprende esto, ni era una cosa de brechas de conocimiento. Era cómo nos ayudamos a estar más conectados y disfrutar la vida. ¿Y esto cómo lo aterrizamos? Porque aquí estamos en el patio de la escuela. Sí. ¿Cómo lo aterrizamos en la escuela? En la escuela chilena, tú estás en México o mexicana. ¿Cómo se aterriza esto? Lo primero es poner el goce al centro de todo esto. El goce. El goce. El goce no es algo que una pérdida. El goce, sobre todo el goce social, tiene que ser el centro de la interacción de los adultos, porque todo es por imitación finalmente, ¿no? Es como decía Gandhi, no es que la imitación sea una buena herramienta de aprendizaje, es la única. Es la única. Sí. O sea, entonces no se trata de educar a niños, se trata de educarnos a nosotros como adultos, y lo que hagamos va a ser la norma para ellos. Entonces, lo que hagamos, ¿está en el corazón del centro que gocemos nuestra interacción? Entonces tú dices, ¿cómo yo llevo al adulto que está estresado a gozar? Entonces, mis talleres se tratan de eso. ¿Con profesores? Con profesores, no con niños. Enseñarlos a gozar en el acto de educar, ¿no es cierto? Y en el acto de educar entre sus pares y crear currículum y abordar y pues jugar con los niños, a veces facilitar espacio. Y la clave para jugar que hemos encontrado, la más poderosa, es que, por suerte, todos los profesores y profesoras han sido niños. Claro. Entonces yo les pregunto, ¿a qué jugabas cuando niño? Esa preguntita simple, que es gratis, que está en cualquier parte, empieza a iluminar el rostro. Oye, se podría hablar, así como Heidegger habla del olvido del ser, el olvido del juego. El olvido del juego. Y está en tu cuerpo. Porque yo te pregunto, por ejemplo, Cristian, ¿a qué jugabas cuando niño? Acuérdate de alguna anécdota. Inventaba historia, claro, pintaba mi pieza, la pinté entera.
armada teatro, siempre jugando, siempre. Claro. Y con otros también, en los barrios, con los vecinos, creando, jugando a la escondida, jugando al pillarse, jugando a todo. Al rin, rin, raja. Al rin, run, raja. El timbre, tocar el timbre y arrancar. Exacto. Sí, es el clásico, ¿no es cierto? Entonces, Y por eso que la pérdida del juego, lo que tú estás diciendo, la pérdida del rin raja y la pérdida de todo eso, cuando empieza a haber menos niños en las plazas porque están metidos en la pantalla, es un hecho de dramáticas consecuencias, según Exacto. todo lo que tú estás contando, porque es contra natura. claro, entonces antes de meternos en la canción tenebrosa de esto, lo que quiero mostrar es que se te iluminó la cara Claro. y cambió la interacción porque nos pusimos en un plano donde yo también he jugado al ring ring raja. Sí. Entonces la complicidad que se abre en cualquier parte del mundo, yo he dado taller en Sudáfrica, en Dinamarca, en Perú, ¿no? Pasa lo mismo siempre y los juegos son fundamentalmente los mismos, ¿ya? Entonces tú entras a un espacio colectivo de goce y la complicidad, entonces yo lo empiezo a llevar a que, y ahora armen un juego para los demás, profe. Ajá. Y lo hago jugar y empiezan a entrar en un vórtice de goce y se les empieza a olvidar todo y de repente están las carcajadas y ahí les digo, tienen 5 minutos para hacer un juego con los objetivos de aprendizaje la próxima semana. Y en 5 minutos sacan unos juegos que, por ejemplo, la sillita musical inclusiva salió en Perú. En vez de tú ir sacando solamente sillas, ¿te acuerdas que la sillita musical? Sí, la silla musical. Entonces saca una silla y Entretenidísimo. una persona. Ajá. Pero la sillita musical inclusiva, sacas una silla y a Sí. ninguna persona. Mm. Entonces después tienes 2 sillas donde tienen que entrar 25 personas. Entonces, y así mucho juego, el twister matemático, pero lo interesante es que lo crean en 5 minutos. Y la clásica manera de abordar el juego que está ahora es como, jueguen a este juego, hagan esto. Pero lo que yo muestro es que tú tienes que llegar al estado lúdico y de crear desde ahí. Es como un estado de gracia, Exacto. de gracia lúdico. Entonces ahí la habilidad es facilitar ese estado interno y después crean, pero en 5 minutos logran cosas que no lograrían ni en una semana. Entonces es una cosa de entender como el espíritu humano Sí. y irte llevando a través de tu propia experiencia. Oye, mientras estabas hablando de los juegos, el ring run raja, la gallinita ciega y otro que Claro. yo me acuerdo que lo jugaba con mis niños, producía un éxtasis tan simple. Sí. Me acordé de un personaje que tuve la suerte de entrevistar, Oreste Pla, que fue un gran investigador de la cultura popular chilena y tiene una investigación especial sobre los juegos chilenos tradicionales. Es un librito así, como una enciclopedia. Y hay una cantidad de juegos impresionantes, propios de acá, probablemente Claro. algunos heredados de España. Son pero adaptaciones. chilenos. Claro, entonces hay una fuente ahí. Sí. de- y los juegos de- mapuche. Bueno, los juegos mapuches también. Unos juegos, Sí. pero de una belleza. ¿Ya? Y como hay un juego que tiene que ver con el puma y los que cuidan ovejas o llamas, ¿no? Es como un juego de la vida y la muerte. O sea, son cosas tan profundas que una cultura que no ha entendido bien el juego y lo trata como entertainment, no ve que se están enseñando a través del placer a sobrevivir, que hacen lo que hacen los primates, ¿no? Los monos, ¿no? O sea, ellos aprenden a convivir y a sobrevivir jugando en la naturaleza. Y eso hacen todos los mamíferos sociales, pero nosotros creemos que es una pérdida de tiempo. Claro. Pero es el recurso para que la especie sobreviva porque es para aprender. Ahora, ¿por qué esa trampa? ¿Por qué? Esa pregunta la vamos a dejar para después de la pausa y también te voy a preguntar cuál es tu experiencia con los profesores, qué transformaciones tú ves una vez que tú introduces esta forma de entender, Y de experienciar. de experienciar y hacer juntos. Estamos caminando por el patio de la escuela con Ragnar Benke. Él es un investigador, un emprendedor, ha hecho cruces entre distintas disciplinas y ha tomado esta línea del juego desde lo que lo vio en los primates y aplicado a estos otros primates que somos los profesores, los primates niños, los primates todos que somos los seres humanos. Y Paulo Freire. Ya. Que esta Latinoamérica que se empezó a pensar a sí misma para crear educación a través del juego. Claro, exactamente. Vamos a una breve pausa y seguimos jugando y conversando y caminando con Ragnar Benke aquí en Desde el Jardín. Seguimos conversando y caminando peripatéticamente aquí por el patio de la escuela con Ragnar Benke. Estamos hablando de un tema apasionante que tiene que ver con algo entrañablemente, iba a decir humano, no, entrañablemente de los mayas, de los primates, ¿no? Y que tiene que ver con la sobrevivencia. Llegamos a la conclusión, o él llegó a la conclusión y nos mostró en el bloque anterior, que jugando sobrevivimos juntos, nos preparamos para la sobrevivencia. ¿Cómo el juego se aplica a la educación? Quiero recordar que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más
sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Yo partí leyendo una ronda de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral se interesó mucho en esto de los juegos y las rondas infantiles, los juegos de palabra, y por eso se dedicó a poetizar eso. Porque sentía que era esencial y que había una carencia, que se necesitaba más. Y es muy bonito porque en su poesía misma todo juega. Juega el trigo, juega el mar, la naturaleza entera está en un estado de juego, ¿no? Bueno, y estamos hablando de los efectos del juego, quedamos con algunas cosas abiertas en la tanda anterior, pero quiero que volvamos al concepto de la distinción tiempo libre y tiempo liberado. ¿Cómo lo aplicamos eso en educación? Súper, mira, el tiempo liberado tiene una cosa interesante que es un verbo. Tú liberas el tiempo, no es que esté libre, ¿no? Hay un acto ahí que viene muy desde la política del subcomandante Marco, ¿no? Del ejército zapatista. Sí. Y ellos llegan y dicen territorio liberado, ¿no? Este territorio ahora es autónomo, es liberado. Sí. O sea, se conquistó algo. Y en este caso hay un tiempo que está ahí, que está libre, pero puede estar libre para el derroche total, dilapidar esa existencia, ese tiempo haciendo scrolling por Instagram o haciendo miles de tonteras que podemos hacer todos, ¿no? Caer en algo que tú dices que pierde sentido. Y está el tiempo que tú logras estar disponible, no estar atrapado en un vicio o en una adicción de todo tipo, que pueden ser las pantallas, que son un tipo de... anestesiado. Que está anestesiado de dopamina, de cosas instantáneas. Entonces tú logras liberarte de eso, aparece un espacio libre que está liberado para, como dicen los griegos, ya hablamos, para la virtud. Pero ¿qué es la virtud? El que llega a la virtud, es que para los griegos la virtud es súper importante y tiene que ir con la felicidad. Sí, porque la virtud no es algo moral. No, claro, no es moralina. No es ser bueno. Sí. La virtud no es ser bueno. La virtud es elevar tu espíritu al goce de estar vivo en este universo o esta naturaleza que juega a explorar sus posibilidades a través de nosotros. O sea, nosotros estamos todo el rato explorando posibilidades que a veces son muy difíciles y a veces son maravillosas, así como se exploran nuevas flores, etc. Entonces hay un tema del juego en la virtud que nos va a llevar a un goce que básicamente tiene mucho sentido, porque lo que olvidamos rápidamente es que parece una cosa cliché y simple, pero en verdad la felicidad es importante. Entonces los índices de desarrollo de un país, ¿cuáles son? Ese es un tema muy hablado, ¿no? Pero ¿por qué no está en el centro la felicidad de una nación, ¿no? El nivel de juego. Imagínate, Aristóteles la colocó como un objetivo fundamental de la política, claro. La felicidad, ¿no es cierto? Ahora, hay estados que declaran que la felicidad de Estados Unidos es la felicidad del objetivo, uno de los objetivos de la nación norteamericana. Claro, pero ahí lo importante es que ¿qué es la felicidad para un primate? Eso. Y la felicidad para un primate no es, obviamente, tener un per cápita alto, es el goce del encuentro con el otro. Entonces la virtud tiene que ver mucho con gozar el encuentro, con la conversación, con el humor, con llevarnos al arte, a la ciencia, a la curiosidad. Esas cosas que son gratis, ¿no? Que están ahí disponibles, nos pueden llevar a la virtud, pero eso requiere liberar muchas cosas de una cultura que cree que la verdadera felicidad se logra con sacrificio, dolor, seriedad. Entonces tenemos esta cultura que el estatus es, sabes que no tengo un minuto, tengo un minuto, estoy lleno de cosas. O sea, la gente que tiene más recursos no tienen tiempo. Y tú decís, ¿hay recursos o hay pobreza? Hablemos del aburrimiento. Gran tema, sobre todo hoy día. El niño que le dice a papá, estoy aburrido. Claro. El adulto también está aburrido. ¿Qué has descubierto tú en torno al aburrimiento en relación a los primates, a los seres humanos y a la educación? Claro. Hablemos de eso. Mira, el aburrimiento es la otra cara de lo máximo que puede vivir un primate, que es el playfulness. Una de las traducciones es actitud lúdica. ¿Cuál es la actitud lúdica? Volviendo a lo que hablábamos en la primera parte. Cuando tú estás en un estado de confianza, es decir, cuando no hay estrés, y a esa confianza le sumas incertidumbre, que es lo que había que tener al principio, ¿no? Riesgo, entretención, poder ramillarse las rodillas, etc. Tú mezclas confianza con incertidumbre
y aparece la actitud lúdica, que es el goce de lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo para cualquier animal es peligroso, porque te puede matar o dañar. Entonces los animales son reticentes a lo nuevo. Pero en un primate tiene que aprender la novedad de convivir todo el rato. ¿Cómo tú haces que esa novedad no le tema? Bueno, entonces la naturaleza dice, si le pongo un contexto de confianza, voy a hacer que la novedad sea un placer. Y uno sigue la novedad cuando se siente en confianza. Y eso hace que es como un currículum implícito, que el bebé, por ejemplo, que busca gatear, se desequilibra, se entretiene, lo logra, se aburre, ¿y qué hace? Se trata de parar. Lo logra, se aburre, ¿y qué hace? Trata de caminar. Lo logra, se aburre y trata de correr. No hay un currículum que le diga qué hacer, pero él va buscando este placer de la actitud lúdica que lo lleva todo el rato al límite de sí en confianza. Entonces tú dices, esta plantita, esta intuición que te lleva entre el aburrimiento y el goce de la novedad, va guiando tu aprendizaje a una velocidad acelerada. Entonces, son herramientas que el aburrimiento no es una conducta, ni el juego es una conducta. Son estados cognitivos que van modulando buscar ese tesoro que es el goce del momento, pero no es un goce de comerse un pan con queso. Es el goce de estar expuesto a la maravilla de la novedad. Pero si uno confunde que la novedad en sí misma es lo positivo, uno no se daría cuenta que si aparece un payaso asesino en la ventana, nosotros entraríamos en pánico. Entonces, la diferencia entre asombro y pánico es que en el asombro tú estás protegido. Hay confianza. Hay confianza. Entonces, más que buscar el juego, hay que buscar construir confianza para que con la incertidumbre de la vida tú te maravilles con esa y la busques. Yo te preguntaba, ahora me acordé antes de ir a la pausa, te preguntaba por los profesores con los que has trabajado, me imagino, en innumerables talleres acá en México. ¿Qué pasa cuando los profesores descubren esto? ¿Qué sucede en la sala de clase? ¿Qué pasa con los profes ahí? Claro, ahí, como te comentaba, los profesores empiezan a reencantarse con el juego y empiezan las carcajadas. Y cuando comienzan las carcajadas y después logran ver que sacaron una actividad curricular muy seria en 5 minutos y con eso dieron una clase o la facilitaron que les trajo resultados en matemática y lenguaje, dicen, esto me da resultados objetivos. Entonces hay que conectar lo que te decía sobre los primates. El juego es una herramienta eficiente de la naturaleza para sobrevivir y resolver problemas. No es lo que haces tú con el excedente, porque podríamos decir, ¿por qué los bonobos con su excedente no lo guardaron en grasa? Que sería lo obvio para ser precavidos para el futuro y la escasez. No, lo invierten en grasa social, digamos así, en construir tejidos de confianza y flexibilidad y goce para que cuando venga la crisis sepamos qué hacer, colectivamente. Entonces, el juego se ve, y es el gran drama del juego, tú lo ves que es una pérdida de tiempo, porque lo es, y esa es la gracia. Estamos jugando, y dices, ¿para qué sirve que este niño esté jugando con la manguera? Claro, no sirve para nada en el presente, pero en 10 años le va a salvar la vida. Desde luego, es decir, va a ser fundamental en la sobrevivencia. Ahora, los juegos hoy día, porque hoy día hay muchos juegos, juego virtual, hay ludopatía, uno ve gente que está siempre jugando ahí, pero sí. ¿Qué reflexión sobre ese juego? Eso es muy importante porque, como te decía, la naturaleza diseñó, entre comillas, este poder de la novedad que surge en un espacio de confianza. Si tú sacas la novedad, si sacas el juego de un espacio de confianza y protección, el juego puede ser un demonio, como la ludopatía, como la adicción a Instagram, como la adicción a los videojuegos. ¿Por qué? Porque el juego hay que habilitarlo en un contexto que nos nutra. Si tú sacas ese contexto y tienes un grupo en Silicon Valley que lo único que le interesa es tener atención para venderte publicidad a niños, a jóvenes, a adultos, entonces nadie te está cuidando. Entonces, el juego en sí mismo no es lo poderoso. Lo poderoso es el juego en el contexto del cuidado. Entonces, lo que hay que hacer es ir a pensar las redes de cuidado, cuánto tiempo y energía invertimos y dinero en redes de cuidado. Esa es la clave y ese es como el gran elemento que se desconectó con nuestro desarrollo industrial. Que los recursos energéticos que conseguimos los volvemos a invertir en recursos laborales. Y lo que hacían las tribus y lo que hacían en grupos familiares extendidos, que si hay más recursos, tenemos más asado, tenemos más juegos, lo pasamos mejor.
Pero eso ahora se ve como, no, hay que invertir esto en la bolsa, porque ahí nos va a dar más dinero. Y sí, pero a largo plazo empiezan a perder las capacidades de encuentro y los países empiezan a ser cada vez más torpes, menos flexibles, y se dan cuenta países como Dinamarca, como Noruega, como Suecia, y desde los 0 a los 8 años tienen programas públicos donde no les ponen ningún tipo de evaluación y los niños solo jugar. ¿Cachai? Qué maravilla. O sea, jugando en la primera etapa, la primera infancia. Totalmente. Juego abierto. Y después juego con proyectos para lograr cosas, pero en el goce. Estamos todavía lejos de eso. Claro. Pero se puede. Se puede, pero se puede. Hablemos, hemos hablado de Occidente, hemos hablado de los griegos, del tiempo liberado, etcétera, del ocio, de la escuela, etcétera, pero también, bueno, tú vas a hacer un taller, taller de bolsillo sobre este tema, sobre este apasionante tema, lo vas a hacer en abril, no tengo la fecha exacta acá, pero tienes un taller que es el taller de bolsillo, al que quiera y se interese puede buscarlo en talleresdebolsillo.cl. Hablemos de los juegos orientales. ¿Qué nos trae el Oriente en relación al juego? Eso te va a gustar, porque yo tuve la suerte de tener una larga conversación hace 5 años con Gastón Sublet. Que también estuvo en este jardín, aquí donde tú estuviste sentado. Ahí Mira, estuvo don Gastón. Ahí por eso el honor de estar acá. Entonces tuvimos una larga conversa y él me dijo, bueno, tú estás en el juego, Ragnar, me dijo, es tan importante que tú no me lo vas a creer, pero el juego fue lo que me llevó a entender y a descubrir el mundo de Oriente a los 17 años. ¿Por qué? Le dije. Porque yo jugando un juego de mesa chino, mientras escuchábamos Mahler a todo cachete con un amigo, empecé a maravillarme por esa cultura. Entonces yo sé que el juego es una entrada a un mundo nuevo y al aprendizaje porque lo viví. Yo no podía creer que él había llegado a Oriente y después Oriente lo llevó a entender el mundo mapuche. Sí, claro. Y hacer los cruces de que parece que tienen estructuras comunes. Y después me dijo algo más impresionante. Me dijo, mira, finalmente la política es un tipo de juego. Porque me mencionó que el Partido Comunista Chino, cuando llega la Primavera Roja, ¿no? Lo que hizo fue que tomó los grandes símbolos de la cultura china, de las grandes dinastías ancestrales, que eran un grupo de 8 en una primavera, en que tenía que haber agua, y subieron a los 8 jerarcas del Partido Comunista en un bote de flores rojas. Entonces, en este juego de los símbolos, lograron hacer sentir al pueblo chino que estaban en la misma mitología que llevaban hace miles de años. Entonces, el juego tiene una cosa que es muy preciosa, que es un sincretismo entre lo que conoces y lo que no conoces. Lo que conoces te da confianza y lo que no conoces te da la excitación. Claro. Entonces dice, lo que no entendemos nosotros hoy en política es que esta creación de juegos de mitos es muy importante para generar este goce social de una nueva aventura. Y se ve todo como un juego serio, de pelea, de razón. Pero es un juego. Pero es un juego. Una guerra y un juego. Claro, pero si tú lo pones a nivel de sincretismo, es lo que hizo México. México, lo que hicieron la Revolución Mexicana y lo que yo siento que nos falta en este país y me encantaría desarrollarlo, es que la Revolución Mexicana en los años 20, donde fue Gabriela Mistral, ellos dijeron, tenemos que amar quiénes somos. Y construyeron una identidad que es divertido porque la inventaron. La comida mexicana es comida árabe, son kebabs. La música. Inventaron una historia sobre el pueblo mexicano. Un relato. Un relato, pero que no era cualquier relato, sino que un sincretismo con lo que había. Entonces tú tienes que tomar el juego de los sincretismos. ¿Cuál es la identidad profunda de Chile? ¿Y qué es la identidad a la cual quisiéramos ir? Ahí vienen los mitos que tenemos que crear, ¿no? Exacto. Pero oye, ahí te aparece el concepto que me encanta, el Wu Wei. Del Wu Wei. El no hacer. El Wu Wei y el juego. Claro. El juego, explica primero qué entiendes por Wu Wei. El Wu Wei significa, es la negación de la acción. Pero no es de la acción así como que yo estoy haciendo algo para mover algo, sino es de la acción orientada hacia el resultado. Entonces el Wu Wei es la acción que está en el fluir, in the zone, como dicen. Es la acción que tú disfrutas por la acción. Estás haciendo algo porque estamos gozando la conversación. Yo no estoy pensando ahora... Estamos en el devenir, estamos fluyendo en el devenir. Exacto. ¿No es cierto? Eso es el juego. El juego, la gracia es que tú estás motivado no por un resultado, sino tú estás motivado porque te encanta tanto la novedad y la excitación de lo que está pasando, y como es desafiante, pero a la vez confía,
le pide al cuerpo todos sus recursos. Entonces entra en un estado de presencia, que es lo que busca la meditación, ¿no? Claro. Pero acá la gracia es que lo encuentras por goce, porque la meditación es difícil y está súper importante, pero acá en el juego tú entras al playfulness de puro goce. Y tú ves a los niños, ya has visto un niño más mindfulness, Que en un más juego, conectado, que jugando. y está ahí, y Claro. está su mente La así. presencia en el juego. ¿Eh? Entonces tú logras una presencia, porque la diferencia con actuar por resultados, que sí, que sirve, que es la típica zanahoria y el palo que dicen, Esa es ¿no? la garrote. La El- zanahoria y el garrote. La Así teoría de se- zanahoria y el garrote. Te pongo malas notas, te pongo buenas notas. Entonces, ¿qué hace el tipo? Trata de sacarse buenas notas haciendo pillerías. Claro. Pero en el juego, si tú te fascinas por la matemática, como un profesor que me decía, Ragnar, ¿qué es esto? Y le decía, bueno, esto es un sistema de ecuaciones. No, esto es un poema. Me decía. Mira esta estructura. Claro. ¿Cachai? La fascinación por la matemática me llevó a desarrollarla desde un goce donde no quería parar nunca. Y nadie me estaba diciendo, oye, ya pues es tiempo que te saques buenas notas. Entonces tú puedes llegar a que los niños desarrollen habilidades, pero potentísimas, por fascinación. Por el placer, por el goce. Pero para eso, nosotros como adultos tenemos que estar habitando eso. Si no, no sirve para nada. El placer de leer, decía Gabriela Mistral. Placer de leer. Algo así como el de los campeonatos deportivos. O sea, que leer se convierte en un placer. Claro. De leer como el de los campeonatos, ¿no? Tú citas por aquí, o aparece la figura de Chul Han, que es un filósofo alemán de origen coreano que ha publicado libros muy interesantes, hemos comentado varios acá en el jardín. Sí, Y Chul Han con el juego, o lo usas dentro de la bibliografía de tu taller que vas a hacer, sí. el taller de bolsillo. A ver, Chul Han, me interesa, Chul Han y el juego, Chul Han. Chulhan es precioso, ¿no es cierto? Estudia en Alemania, él, Sí. pero viene de otra tradición, entonces hace unas mezclas maravillosas, es muy poético. Sí. Y partamos por lo más simple porque es de alta complejidad ese autor, ¿no? Es como que ¡ay! Conecta Sí, todo sí. y tú terminas así como en un trance. Chulhan dice, ¿cuál es el futuro? Porque sabemos que Chulhan hace una crítica a la civilización occidental, así, es, la derrumba. La sociedad del cansancio, Exacto, la sociedad del control, claro. la sociedad de la transparencia, en fin. Exacto, y después todo lo que tiene que ver con las redes sociales. El mundo, él habla del enjambre digital. Exacto. En vez de la red. Somos un enjambre y no somos comunidad. Somos enjambre. Y perdimos los ritos. Se perdieron los ritos. Hay y todo- la contemplación. Pero lo que me interesa es un poco lo que dice Donna Haraway, que también la vamos a ver en el taller, que es que ya basta de que los intelectuales se han preocupado de ver cuál es la interpretación más inteligente de por qué el capitalismo tiene la civilización destruida, ¿no? Es un ego basado en descubrir la frustración, ¿no? ¿Cuándo vamos a comenzar a inventar historias nuevas de esperanza, historias nuevas de goce? Y por eso ella dice, la ciencia ficción va a abrir un espacio de que vivamos en nuestra mente. La cineasta Martel, ¿no? Ella también dice, necesitamos inventar historias que hagan posible un nuevo mundo, primero en la imaginación, porque lo que no puedes imaginar, no lo puedes vivir. Entonces, a mí lo que me interesa de Chulhan es que él dice, bueno, ¿cuál es la salida que él propone? ¿No? La salida, así como marketing, que es muy linda, es la fiesta y la siesta. ¿Ah? Fiesta y siesta. O sea, ¿cuál es la recomendación? ¿Y quién te va a recomendar eso en una escuela seria hoy? Pero es la clave. O sea, primero la fiesta es el espacio de reunión y goce para crear lazos. Si nosotros no creamos lazos, ¿para qué nos vamos a cuidar? ¿Para qué vamos a tener tanta disciplina? ¿Para qué vamos a tener leyes si no tenemos afectos que gocemos? Y los afectos se construyen en que a mí me gusta estar contigo porque tú me cuidas a mí. ¿Y cómo lo sé? Porque te preocupas de mi placer. Te preocupas de que no nos duela. Entonces, el corazón de la vida comunitaria se construye en placer y juego. Entonces, la fiesta es clave. Y la siesta tiene que ver con todo esto que él habla de que estamos como aceleradísimos en la producción y bla, bla, bla. Pero tiene que ver con el descanso y la disponibilidad energética para estar en nada. Claro. Que es una cosa que no podemos resistir. Vaciarse. Y no la podemos resistir porque Claro. parece que nuestra autoestima y nuestro estatus social nuevamente tiene que ver con hacer mucho y Claro. no tengo un minuto, lo siento, estoy muy ocupado. Y alguien que no hace nada es alguien que está vagando. Pero, como dice el dicho, no todos los vagos están perdidos, no todo lo que brilla es oro. Oye, de hecho, de esas vagancias han salido grandes teorías que han cambiado la historia de la humanidad, han salido poemas, han salido canciones, han salido tantos caminantes, vagantes, vagos. Claro, y la gente no se sabe el dicho completo, porque dice, no todo lo que brilla es oro.
ni todos los vagos están perdidos. Claro, pues esa está bonita, ese Sí, cierre, pues. me gustó. No todo lo que brilla es oro, ni todos los vagos están perdidos. Maturana está metido aquí también en este baile, el juego y todo eso. Maturana y el tiempo libre. Sí, Maturana dice una cosa que es muy bonita, que nos lleva al juego, a la práctica, porque dice, cuando un cirujano hace la mejor operación de su vida y logra sacar un cáncer, ¿no? Así, hace algo que realmente le salva literalmente la vida a una persona. Está en un estado de juego, está en un estado de total concentración y recompensa por el acto que está haciendo. Cuando un pianista hace su mejor concierto, está en ese estado de disfrute del presente. Y si vamos más lejos, lo que hizo Csikszentmihalyi, este nombre tan complejo, pero él descubrió el estado de flow. El famoso Y el, flow. el famoso flow. Él lo puso sobre la mesa y lo que hizo fue estudiar a los grandes gerentes de las grandes corporaciones y qué eran las capacidades que tenían que lograban tanta productividad. Y todos declaraban que entraban en estado de flow, no por el resultado de la meta de la empresa, sino porque se fascina. Entonces lo ponen... Es como cuando uno ve al niño concentrado jugando, Exacto. que casi mejor retirarse para no interrumpirlo y observarlo, ¿no? Deja Y estarlo. aprender de ese estar ahí, ¿no? Y el hombre que está haciendo actividades serias, en el fondo, es el mismo niño que sigue jugando. Eso que es. siguió jugando. por Eso así dice Nietzsche, dice, la verdadera madurez es alcanzar de adultos la misma seriedad que teníamos de niños al jugar. Bueno, y Baudelaire decía a los poetas, el genio poético es la infancia recobrada voluntad. O sea, el poeta tiene que trabajar para volver a ser niño. Para poder- rehabilitarla, decía. Para rehabilitarla, claro. Porque somos como chocamos. Tenemos que rehabilitarnos de la adultez para volver a ese estado de genialidad. Entonces, para hacerle broche con lo que me preguntaba, lo que propone Maturana es que este estado de gracia en que el juego, la actitud lúdica, porque es más la disposición que juego con reglas, sin reglas, eso es otra cosa. La actitud lúdica te lleva a un estado de tal concentración que tu memoria a largo plazo están totalmente flexibles, que la emoción, se dice, en la práctica hace al maestro. Pero ¿de dónde viene la motivación para la práctica? Eso se olvida, ¿no? Tú tienes que estar muy motivado para practicar mucho. Claro. Y entonces aquí la clave que dice Csikszentmihalyi es que para la productividad el juego en el adulto es clave y nos cuesta creerlo. Y más lejos, si tú estudias a Mijail Csikszentmihalyi, te das cuenta que él en su comienzo vio que era el juego y lo nombraba como juego. Eso no se sabe. Y después le puso flow para que se entendiera mejor y no se despreciara, porque el juego Sí. es como... Como algo no serio. Pero ahora hay que dejar de maquillar esto y decir... Y seguir y hablar de juego. Y una sin- cosa sin complejo. que no sé si nos alcanza el tiempo, pero en el juego hay algo muy profundo en la naturaleza, porque si uno se va a un tema evolutivo, tú dirías, ¿cuál es lo que nos hace humanos? Hay muchas teorías, ¿no? Pero la principal es que el ser humano es la especie de primates con la infancia más larga. La infancia en un primate, en un chimpancé, dura 7 años, donde es la reproducción sexual. Pero en el ser humano es hasta los 14, los 15, y la madurez termina como a los 30, los lóbulos frontales. Entonces, fíjate que mientras más plástica y creativa y colaborativa sea una especie, más larga tiene que ser su infancia. Y ahora se está acortando Exacto, la infancia. se escolariza. Se está acortando la infancia. Entonces, claro, mientras más rápido los niños aprenden a leer, entonces, pero va en contra de lo que realmente desarrolla tu capacidad de habilidades socioemocionales a través del juego. Entonces, el gran proyecto es que en vez de escolarizar la infancia, hay que poner el kindergarten en la adultez. Eso plantea el MIT. O sea, estamos hablando de gente de primer nivel, de estados, de escuelas públicas, donde la cosa va para allá. Necesitamos una escuela comunitaria, pero pública. Porque la comunitaria alternativa de la educación alternativa es genial, pero es para pocos. Porque es elitista, porque se paga. Sería bueno preguntarse qué va a pasar con todo esto que estaba hablando de la inteligencia artificial, pero eso es una pregunta que queda abierta y tal vez al contrario, hay que justamente reforzar esto en tiempos de esta inteligencia, entre comillas, que copió la inteligencia humana, que se ha apropiado de los contenidos de inteligencia humana y que pretende suplantar a los seres humanos. ¿Se te ocurre alguna reflexión Sí. así cortita? Claro, la más importante para mi gusto se basa en lo primero en lo que dijo el creador de ChatGPT, ¿no?
de OpenAI. Él dijo, sobre inteligencia artificial, ¿qué es lo más importante? Que no sabemos nada, que no sabemos para dónde va. Pero lo que sí podemos hacer es que siempre vamos a ser mamíferos, siempre vamos a ser primates, siempre vamos a ser homínidos que lo único que les importa es vivir contándose cuentos. Entonces, no sabemos cómo abordar el futuro porque es una incógnita inmensa, pero sí sabemos que las herramientas que tenemos como primates es la colaboración flexible a partir del juego y el cuidado. Entonces, cómo abordamos los desafíos siempre van a cambiar. Pero fíjate que el género Homo, de los 12 homínidos que han existido, o sea, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, esto todo surgió hace 2.5 millones de años, cuando el estrecho, o sea, en la placa del norte, América del Norte con América del Sur se cierra y cambia el clima de la Tierra así radicalmente, se pone todo inestable y comienzan las glaciaciones y los periodos cálidos. Y el clima se pone inestable. ¿Y qué especie surge hace 2.5 millones de años? Los homínidos. Es decir, somos la especie experta en incertidumbre. La hemos vivido desde nuestros orígenes y particularmente de incertidumbre ecosistémica y climática, que es nuestro drama hoy. Pero tranquilo, ¿no? Es nuestra expertise la incertidumbre. Y tenemos que jugar. Y claro, tenemos que seguir jugando. Pero ¿cómo la abordamos? Con juego colectivo para prepararnos para la incertidumbre, de manera que el cuidado, en vez de que nos vamos al infierno solos, porque fíjate que los infiernos se dibujan siempre como cosas solas. Tú vas al infierno solo y ahí te juzgan. Pero si vas en grupo, tal vez no es tan malo. Ragnar, ahora encontré las fechas de tu primer taller es aburrimiento, juego y creatividad. No está la fecha aquí. Tesoros olvidados de Occidente. Qué bonito eso de los tesoros. Esos tesoros que tenemos en nuestra propia cultura y civilización y que no hemos sabido encontrarnos con esos tesoros. Claro. Es un taller de 3 sesiones, búsquenlo en talleres.cl. Bueno, todo lo que hemos comentado contigo es también una invitación para nuestra educación, que hoy día está tan estresada y tan presionada por una cantidad de protocolos y cantidad de planilla Excel, los profesores mismos, ¿no es cierto? A lo mejor, bueno, hay tantos problemas de convivencia escolar, de violencia escolar, que por acá se abre una beta maravillosa, uno de los tesoros que es el juego para la educación. Yo te quiero agradecer, Ragnar. Lo último, que los profesores, la idea no es que tengan más cursos, más desafíos, es que tengan espacios de goce ellos, ¿no? Entonces abrir el autocuidado y el goce en ellos es lo primero. Si los profesores están gozando, imagínate, Exacto. Los niños también van a estar gozando, ¿cierto? El placer de enseñar, el placer de aprender. Muchas gracias, Ragnar, por esta caminata esta tarde aquí en el patio de la escuela. Un gusto haber conversado contigo como siempre. Igualmente, fue muy lúdico. Me gustó mucho haber jugado contigo esta tarde. Sí. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.